¿Alguna vez has visto en tus dispositivos IPX68, IPX44, IPX5 y la verdad que no tienes ni idea de qué significa? Pues hoy te voy a explicar de una forma clara qué significa cada uno de estos grados de protección. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Hoy en día es común que si compramos dispositivos que estén pensados para el exterior, como podría ser, por ejemplo, pues una cámara de seguridad, unos auriculares, un reloj, otros dispositivos domóticos que dicen que están pensados para el exterior, que nos ponga el fabricante que tiene un grado de protección, por ejemplo, IP44 o IP65 o IPX4. La verdad nos quedamos con, vale, tiene una protección para estar exterior, pero no sabemos qué significan exactamente estos códigos. Después hoy os lo voy a explicar de una forma clara y directa. Así que como no hace falta dar mucho rodeo, vamos ya directamente a explicar qué significan estos códigos. Aquí vemos ejemplos reales, una cámara de seguridad, unos auriculares deportivos y un smartwatch. En todos ellos aparece el código IP, ya sea en la caja, en el manual o directamente grabado en el dispositivo. Aquí vemos que este dispositivo, por ejemplo, tiene el IP12. IP significa Ingress Protection, a protección contra el ingreso, o también se le conoce como International Protection, protección internacional. Es un estándar internacional, específicamente la norma IEC 60529, que se utiliza para clasificar y calificar el grado de protección que ofrecen las carcasas o envolventes de los equipos eléctricos y electrónicos contra la intrusión de dos cosas principales: objetos sólidos, que incluyen desde partes del cuerpo como dedos o manos, hasta herramientas, cables y partículas más pequeñas como el polvo, y líquidos, principalmente agua, desde goteo hasta chorros potentes o inmersión completa. Después, el 1 es la primera cifra y significa protección contra sólidos, y el 2 significa protección contra líquidos. Si en alguno de los dos casos o incluso en ambos, aunque es más habitual en la primera posición, pero también puede estar en la segunda. Hay una X, indica que no ha sido probado. No quiere decir que no tenga protección, sino que indica que no ha sido probado. Por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo de que la protección contra sólidos no se habría probado y este dispositivo sería IPX2. En cambio, en este caso, no se habría probado la protección contra líquidos y la protección contra sólidos sería IP1X. Vamos a ver ahora qué significa la protección contra sólidos y cuál es su escala. 0 significa sin protección, o sea que si fuera un IP04, aquí sí nos estaría diciendo que no hay protección. En cambio, si es IPX4 nos está diciendo que la protección contra polvo no se ha probado. Los niveles del 1 al 4 son protección creciente y se usan principalmente en equipos donde basta evitar la entrada accidental de objetos grandes o medianos, pero no se busca un sellado completo contra el polvo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un enchufe de pared que tiene un IP20, que impide que entre un dedo y toque las partes internas del enchufe. En cambio, en líquidos es 0, ya que tiene un IP20. Esto significa que no tiene nada de protección contra líquidos. Un interruptor de pared es IP21, pues igual tiene protección contra dedos y tiene una protección frente a gotas de agua que caigan verticalmente. En el tercer caso vemos que es para extractores de baño o campanas de cocina. Tiene una protección contra sólidos de 3 que impide que entren herramientas y tiene una protección 4 contra líquido, que es para evitar salpicaduras en cualquier ángulo. En cambio, cuando el primer dígito es 5 o 6, vemos que el 5 es una protección contra entrada limitada de polvo, o sea, tiene algo de protección, pero aún así en ciertas circunstancias el polvo podría llegar a entrar. En cambio, si es protección 6 contra polvo, por ejemplo, un IP65 sería totalmente estanco al polvo.
Vamos a ver ahora qué significan los dígitos de la protección contra líquidos. El 0 ya hemos dicho que sería sin protección, el 1 serían gotas verticales, el 2 serían gotas inclinadas a unos 15 grados, el 3 sería rociado hasta 60 grados, el 4 serían salpicaduras en cualquier ángulo, que es el caso que hemos visto antes de los extractores de baño, que era IP34, el 5 serían chorros de agua bajo presión, el 6 serían chorros de agua de alta presión, el 7 ya podríamos hacer inmersión breve de hasta 1 metro, unos 30 minutos, y el 8 sería una inmersión prolongada a más de 1 metro. Aún así hay que tener precaución y ver cada fabricante exactamente qué recomienda, ya que el código indica resistencia, no invulnerabilidad total. Después, siempre que compremos un dispositivo, es bueno verificar qué significan los dígitos para cada uno de los fabricantes y el código IP de protección, ¿dónde lo podemos encontrar? En muchas ocasiones lo encontraremos en la caja del producto y si no, en el manual. En el manual casi seguro que tiene que estar. En algunas ocasiones también lo vamos a encontrar impreso en el propio dispositivo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que una farola podría ser IP44. En realidad no tendría protección contra el polvo. Nos está indicando que tiene una protección frente a elementos grandes, como podrían ser herramientas, pero sí estaría protegida contra salpicaduras ligeras de agua. Una cámara IP65 tendría el máximo de protección contra polvo y un buen nivel de protección contra agua, ya que serían chorros de agua de baja presión. Unos auriculares que son IPX7, son unos auriculares a los que no se ha probado la protección contra el polvo, pero pueden soportar una ligera inmersión. No quiere decir que nos podamos bañar toda la tarde con los auriculares, significa una ligera inmersión. Y un smartphone de alta gama que tenga IP68 tendría el máximo de protección contra polvo y una protección muy alta contra agua, que permite inmersiones prolongadas, pero siempre dentro de los límites específicos que indique el fabricante. Como digo, siempre tenemos que verificar en el manual del fabricante qué significa para él esto del IP68, pero tendríamos una buena guía de qué protección tiene este dispositivo. También debemos tener presente que no todos los dispositivos tienen protección IP. Por ejemplo, un mando de televisión difícilmente va a tener una protección IP, a no ser que el fabricante lo especifique. A veces iría bien porque tenemos el mando de la televisión encima de la mesa y si, por ejemplo, estamos comiendo o estamos cenando y se vuelca un vaso de agua, estaría bien que tuviera protección. Yo he tenido que desmontar más de un mando de televisión porque se ha mojado. Por eso digo que estaría bien que tuvieran cierta protección y, como ya he dicho anteriormente, debemos tener precaución, ya que no todos los dispositivos con IPX4, por ejemplo, son iguales. Cada fabricante puede certificar distintas profundidades o tiempos de inmersión, sobre todo en dispositivos que teóricamente nos dan mayor protección. Lo tenemos que verificar. Además, el código IP no cubre resistencia a golpes ni a productos químicos. Para eso siempre hay que consultar las especificaciones concretas de cada fabricante, es decir, que si te pone IP68 está cubierto contra agua, no contra productos químicos. Bueno, pues ahora ya sabemos qué significa cada uno de estos dígitos, ya sabemos qué significa estos códigos y cuando tengamos que comprar algún dispositivo que sabemos que tendrá que ir al exterior, pues nos vamos a fijar bien en el código que tiene y que realmente se adecue a la protección que nosotros necesitamos, porque si compramos uno que tiene menor protección, pues se nos va a estropear y en muchos casos la garantía no lo va a cubrir. Después, bueno, ahora ya sabemos, como digo, qué significan estos códigos y vamos a mirar siempre el código que tienen los dispositivos que queremos comprar. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoinfoto. Un saludo.